Capítulo 1. Cuanto más cambian las cosas. En cierto modo, era casi gracioso. Desde luego, parecía un chiste. Batman, Bruce Wayne y Red Hood entran en un bar. Solo que no era un bar, era el Iceberg Lounge, y Batman descendió por la claraboya en lugar de entrar. Si se tratara de algún tipo de broma cósmica, Danny estaba esperando el final, porque en realidad no era nada gracioso. Después de todo, Danny había estado intentando evitar a Red Hood desde que lo ayudó hacía 3 semanas. Había intentado evitar a Bruce Wayne desde que lo vio en Crime Alley hacía 9 semanas. Y había intentado evitar a Batman desde que llegó a Gotham. El hecho de que los tres estuvieran allí, ahora, frente a él, no era algo que Danny estuviera seguro de merecer. Sin embargo, las señales eran claras. Esta era la última vez que Danny se dejaría convencer de hacerle un favor a alguien. Especialmente a uno de los vivos. 3 semanas antes, miércoles 21 de septiembre, 20H consigue un cuchillo. Ese fue el primer consejo que Danny recibió tras su llegada sin contemplaciones a Gotham. No lo hizo caso. Según su experiencia, sus problemas no podían ser apuñalados. Ahora estaba un poco arrepentido de su falta de seguimiento. A unos 2,5 metros de donde estaba sentado en su banco, había una joven pelirroja de unos 20 años. Parecía nerviosa. Después de todo, ya era de noche en Gotham. Algo le decía a Danny que no era eso lo que la hacía mover los pies ansiosamente. Se aclaró la garganta. Disculpe. ¿Es usted el tipo? ¿El tipo? Repitió. Normalmente, quienes preguntaban por un chico en Gotham no buscaban a un adolescente entusiasta de la NASA con una relación casual con los seres vivos. En otras palabras, probablemente no era el chico que ella buscaba. No quería saber qué pasaría cuando no estuviera. Desafortunadamente, tenía la sensación de que tenía poca influencia en el asunto. Bueno. Probablemente no podría hacerle mucho daño. Pero le gustaba este parque. Sería una pena tener que abandonarlo porque un narcotraficante se mudara allí y Danny no tuviera un cuchillo. El intruso parecía robarle los nervios, ignorante de la difícil situación de Danny. Sí, el tipo. ¿El que habla por los muertos? Danny ocultó su sorpresa. Al parecer, él era el hombre que ella buscaba. Pero eso planteaba otras preguntas. Problemas, en realidad. Esta chica no estaba muerta. Ni eclipsada, ni siquiera tocada por la muerte. ¿Por qué buscaba a Danny? ¿Quién pregunta? Yo. Yo soy, quiero decir. Yo soy, se trata de mi madre. Murió. Danny miró a su alrededor en busca de sombras, fantasmas o algo similar, solo para estar seguro. No había nada. Así que, o sus muertos no querían saber nada de ella, o mentía. O se equivocaba. Mi más sentido pésame, pero no puedo hacer nada al respecto. Por favor. Vine hasta aquí de noche. Bajo la lluvia. Arqueó una ceja. Apenas llovía. Solo la misma llovizna miserable de siempre en Gotham. ¿Y? Encorvó los hombros, mirando a su alrededor. El verde artificial de la farola le daba a su piel un tono enfermizo. Solo necesito hablar con ella. Una última vez. Si eres quien dicen ser, eres la única que puede ayudarme. ¿Y quién dicen que soy yo? El espíritu viviente que ronda el parque de las apariciones, una voz para los muertos cuando han perdido la suya, un puente entre la vida y la muerte. Vaya. Eso sí que era nuevo. Hay mucho que desempacar. Técnicamente se llama Parque Aparo. Y el nombre de Crime Alley es Park Row, técnicamente, pero las cosas viejas reciben nombres nuevos todo el tiempo. Danny se cruzó de brazos. ¿Te parezco un alma viviente? Tienes un aura a tu alrededor, genial. Así que tenía un aura. Algo más de qué preocuparse. Al menos era algo nuevo. Preocuparse siempre por lo mismo se volvió, bueno, aburrido, después de un tiempo. Pero no llegaría al fondo de esto haciéndose el tonto. Mejor terminar con esto de una vez. ¿Cómo supiste de mí? Estás mucho más vivo que mis clientes habituales. Entonces eres tú. Sus ojos brillaron con algo que rozaba la esperanza al acercarse unos metros. ¿La voz de los muertos? Solo soy un tipo con ciertas habilidades. ¿Cómo supiste de mí? Ella tragó saliva ruidosamente. Quizás debería controlar los efectos escalofriantes. Danny podía ver cómo se le ponía la piel de gallina. No quería traumatizarla, pero si los vivos hablaban de él, solo podía significar cosas malas. Cosas que necesitaba saber. Respiró hondo y se relajó visiblemente. Oye. ¿Tienes algún nombre? Soy Jess. Probablemente un nombre falso. Da igual. Vale, Jess. No existe el Yelp fantasma.
Cuando los muertos me necesitan, pueden encontrarme, sin necesidad de recomendaciones. No parece ser un fantasma, y si pudieras hablar con ellos, no me necesitarías. Lo que significa que hay algo más aquí que me gustaría saber. Se quedó mirando, paralizada. Genial, ya basta de controlar lo aterrador / espeluznante. Solo necesito saber cómo me encontraste, intentó de nuevo. Después de un rato, se recompuso lo suficiente para responder. Yo, me dedico al ocultismo. Ya veo. Adivina. Ouija. Tarot. Cristales. Ella asintió. Eso es peligroso, ¿sabes? Abres una puerta y cualquier cosa puede entrar. No, estrictamente hablando, es cierto para la Ouija. No es cierto en absoluto para el tarot. Los cristales generalmente no eran más que decoración, pero claro, las cajas podían invocar al fantasma de la caja. Probablemente había algo ahí fuera que pudiera verse tentado por piedras bonitas. Mejor desaconsejarlo todo mientras tuviera su atención. Lo último que necesitaban los ocultistas era un refuerzo positivo. Sé lo que hago, resopló Jess. Ni siquiera necesito ir a casa de Antón. Antón, no me sonaba. Probablemente era alguien del mundo ocultista. Danny nunca había oído hablar de él, así que probablemente no representaba una amenaza. Si sabes lo que haces, ¿por qué me necesitas? Pedí ayuda a los espíritus después de un sueño bastante intenso. La planchette me trajo hasta aquí. Aún no me dices cómo me encontraste. Sí, así es. Sacó una plancheta del bolsillo. Pegada a ella había una nota adhesiva verde lima con una ubicación y una hora escritas. Resultó ser la hora y el lugar actuales. Me dijeron que llegaría ayuda, y aquí está, como se predijo. Danny creyó saber de qué se trataba. Molesto, pero manejable. Aflojó el agarre del ectoplasma que lo rodeaba. Las luces dejaron de parpadear y el aire liberó la estática que tanto repugnaba a los vivos. Entonces, ¿de qué quieres hablar con tu mamá? Necesito una prueba de su muerte. Tragó saliva. Necesito preguntarle dónde y cómo murió. Y. Darle un cierre, si es posible. Danny, heroicamente, logró no poner los ojos en blanco. ¿Cómo sabes que está muerta si no tienes pruebas? No me ha contestado el teléfono. Su tienda lleva una semana cerrada, y su vecina me llamó para decirme que no ha salido de su apartamento en días. Fui a ver, pero no estaba en casa, y todo estaba cubierto de polvo. Jess hizo una pausa, con la voz entrecortada. Mi madre no deja que se llene de polvo. No se molestó en preguntarle a Jess si había acudido a la policía. Sabía perfectamente lo útiles que eran en este tipo de cosas. En la mayoría de los casos, en realidad. Y si había acudido a la policía, obviamente su ayuda no le había resultado satisfactoria como para estar tan desesperada como para buscar a Danny. ¿Y no hay otra explicación posible que se te ocurra sobre dónde podría estar aparte de muerta? Jess negó con la cabeza. Sé que está muerta porque vi su muerte en sueños. Pero más que eso, simplemente lo sé. Aja. Malditos aficionados al ocultismo. ¿Y tu extraño sueño te dio alguna pista sobre dónde murió? Ese es tu trabajo. Invoca a su fantasma y pregúntale. Ojalá fuera así de sencillo. Lo mejor sería cortar esa expectativa de raíz. Así no funciona. Puede que no se hubiera convertido en un fantasma. A menos que hubiera muerto en Gotham, en cuyo caso definitivamente era un fantasma. Y si hubiera muerto en otro lugar, no le haría ningún daño traerla a Gotham. Si es que estaba muerta. No sé cómo funciona. No lo necesito. Frunció el ceño. Los primeros indicios de sospecha tiñeron su expresión. Tienes muchas dudas para ser un psicopompo. No soy. Danny se interrumpió con un suspiro. Era inútil discutir, y un psicopompo era una explicación tan buena como cualquier otra. Mejor que un semifantasma, en cualquier caso, sobre todo en estos tiempos. Claro. Bien. Soy un psicópata. El escepticismo es parte del asunto. Hay mucha gente ahí fuera que busca reírse de nosotros, los verdaderos creyentes. Eso pone a cualquiera a la defensiva. Su sospecha se disipó al comprender. Danny agradeció a su buena estrella haber prestado suficiente atención a los discursos de Sam sobre ocultismo como para usar el lenguaje correcto. Claro. Se miró las manos, jugueteando con la planchette. Un tic nervioso. Entiendo si no la encuentras. Si ya ha pasado al otro lado, pero si pudieras intentarlo, por favor. No tengo a nadie más a quien preguntar. Puedo pagarte si es necesario. No tengo mucho, pero no quiero tu dinero. Danny no solía ayudar a la gente viva. Bueno, más bien, últimamente no tenía la oportunidad.
Pero no estaba acostumbrado a pedir dinero por lo que hacía, y no pensaba empezar ahora. Especialmente si estaba equivocado acerca de todo esto y su madre realmente se había ido. Sí, vale. De acuerdo. Te ayudaré. Soltó un profundo suspiro. Ver su alivio casi hizo que todo valiera la pena. ¿Puedes contarme algo sobre tu madre que pueda ayudar a localizar sus restos? Preguntó. La figura de mi sueño me dijo que tenías que ir al cementerio de Gotham a las 12:34 am en punto este viernes. Pero si te sirve de ayuda, le tendió la plancheta. Esta era de mi madre. Puedes quedártela así, si la necesitas. Como punto focal. Danny definitivamente no, pero ella tenía algo que él quería. Le hizo señas para que se acercara, esperando mientras ella tropezaba con la prisa. Tomó la plancheta, despegó la nota adhesiva y se la devolvió. Esto es todo lo que necesito. Jess asintió y guardó rápidamente la plancheta en su bolsillo, como si le preocupara que él pudiera cambiar de opinión. Intentó que no le molestara. Veré qué encuentro, pruebas o lo que sea. ¿Cuándo volveré a saber de ti? Si necesito hablar contigo, te encontraré. ¿Y Jess? ¿Sí? No vuelvas aquí otra vez. Con un dramático destello de la farola y el alargamiento de las sombras, desapareció. Observó con satisfacción cómo Jess se escabullía, sin molestarse en mirar atrás. Supongo que era más inteligente de lo que parecía, después de todo. Alex, dijo. El fantasma desapareció, con los ojos brillantes de emoción. ¿Puedes seguirla, por favor? Dime a dónde va. Alex hizo un gesto de aprobación con el pulgar y se desvaneció nuevamente. Con un suspiro, Danny se puso de pie. Alguien se esforzaba por contactarlo de la forma menos intrusiva, pero más molesta posible. Tenía una idea bastante clara de quién era, pero últimamente era mejor no sacar conclusiones precipitadas. Quizás debería comprar un cuchillo, después de todo, reflexionó mientras caminaba por el parque con nada más que sombras y sombras como compañía. Miércoles 21 de septiembre, 22h. Bruce aterrizó silenciosamente en el techo del GCPD como una sombra en la noche, Damián justo detrás de él no un momento después. Cuanto más cambiaban las cosas, más seguían igual. La misma bat señal, el mismo techo, el mismo Jim Gordon. La misma frase inicial. Que, por cierto, era silencio. Jim se giró, tan sorprendido como siempre cuando se daba cuenta de que no estaba solo. Caray, Batman. Se rió entre dientes. Después de todos estos años, empiezo a creer que te gusta asustarme. Si después de todos estos años su conocimiento de la situación no ha mejorado, no es culpa nuestra, afirmó Damián. Jim solo lo miró con inquietud. Su desaprobación hacia Robbins era algo que nunca cambió. ¿Qué tienes para nosotros esta noche?, preguntó Bruce. Todo como siempre. Aunque te advierto que esto es raro. Le tendió a Bruce una carpeta delgada de Manila, retirándola un poco cuando Bruce la tomó. Más raro de lo habitual. Bruce sostuvo su mirada por un momento antes de tomar la carpeta y abrirla en la información compilada. Damián se acercó a él, leyendo el expediente por encima del hombro, chasqueando la lengua al ver lo que veía. ¿Lo escribió usted a mano, comisario? Jim se pellizcó el puente de la nariz. No me lo recuerdes. Todo nuestro sistema ha estado caído esta semana. Cada vez que intentamos introducirle un nuevo caso, falla y se reinicia. Es una maldita cosa tras otra. Montoya sacó algunos procesadores de texto del almacén, pero odiaba esas cosas en los 80 y las odio ahora. Un bolígrafo nunca falla. Pero se le sacaba la tinta, se quejó Bárbara por el comunicador. No puedo creer que su sistema vuelva a fallar. Lo acabo de arreglar. Bruce, acostumbrado desde hacía tiempo a los comentarios constantes de los demás, los ignoró a todos y repasó el archivo. Hurtos menores, vandalismo, robos en viviendas, leyó Damián en voz alta. No parece nada inusual. Tampoco parecía el tipo de cosa que justificara encender la batiseñal y hacer que Bruce se involucrara. No lo creerías, por eso no te contacté antes. Jim parecía cansado. Más de lo habitual. Bruce sintió algo así como un presentimiento incómodo subirle por el cuello. ¿Qué cambió? Bueno, nosotros, o bien, me di cuenta de que estos pequeños delitos estaban relacionados. ¿Cómo? Ambos llevaban tanto tiempo haciendo esto que Jim supo a qué se refería Bruce. ¿Cómo están relacionados? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Cómo puedo ayudarte? Los perpetradores. Los perpetradores son todos diferentes, señaló Damián. Otra mirada inquieta de Jim. No son los mismos perpetradores, cierto. Ni siquiera se conocen.
No viven en el mismo barrio, no tienen la misma edad, género, etnia, nivel socioeconómico, nada. Todos son primerizos. Ninguno tiene un móvil. Ni un cómplice, por así decirlo. Bruce hojeó los perfiles de la carpeta. Un estudiante de posgrado que había robado un coche para dar una vuelta. Una madre de 3 hijos de 40 años que había arrebatado 3 bolsos. Un abuelo que había pintado obscenidades en una tienda a plena luz del día. Maldita sea, fantasma. Mala ortografía o una pista. Todos se habían entregado. ¿Están vinculados por sus diferencias, entonces? Continuó Damián. Era un buen instinto, aunque no la deducción correcta en este caso. Bruce, al menos, eso lo sabía. Todos tienen la misma historia, dijo Jim. Todos dicen que no saben qué les pasó, que simplemente se sintieron obligados a hacer algo peligroso. Bruce frunció el ceño. ¿Peligroso? Sus palabras, no las mías. Eso fue lo que me hizo sospechar. Todos usaron la misma frase. Solo quería vivir un poco. ¿Solo hay 3 hasta ahora? No. Son solo 3 de los que entrevisté hoy que me avisaron de que algo inusual estaba pasando. He estado revisando casos antiguos, buscando motivos similares, pero es difícil distinguir entre gente normal que tuvo un mal día y tomó una mala decisión de, lo que sea que esto sea. Bruce examinó el expediente una vez más, pero tendría que esperar hasta más tarde para hacer una evaluación más exhaustiva de la evidencia. Por ahora, mejor centrarse en algo que solo podía obtener de Jim, el instinto desarrollado a lo largo de años como detective. ¿Alguna otra similitud? Todos dijeron que, en cuanto lo hicieron, la compulsión los abandonó. No recordaban nada más. Ni siquiera haber cometido los crímenes. Bruce frunció aún más el ceño. Jim tenía razón. Era extraño. ¿Estaban bajo la influencia de alguna toxina? ¿Hipnosis, quizás? ¿Nanotecnología? Se revisaron los síntomas habituales. Todos negativos. Los únicos síntomas notables, si es que se les puede llamar así, son que, después del hecho, todos experimentaron cierto grado de confusión, mareos, náuseas y una temperatura corporal ligeramente inferior a la media. Sin embargo, dentro de los parámetros normales. Qué extraño, en verdad. Damián resopló. Me parece intoxicación por monóxido de carbono. Robin, dijo Bruce, aclarándose la garganta. Ah, cierto. No saques conclusiones precipitadas, solo recopila datos, recitó Damián en una imitación precisa, aunque no poco favorecedora, de Bruce. Claramente, había estado pasando demasiado tiempo con Jason. Eso nunca dejará de ser raro, refunfuñó Jim. En fin, la verdad es que no tengo ni idea de quién podría estar detrás de esto, ni por qué lo hacen, ni siquiera qué están haciendo. Nadie ha resultado herido todavía, ni se han producido daños materiales importantes, pero ya sabes cómo son estas cosas. Empieza con algo pequeño e inocuo, y de repente, toda la ciudad está bajo control mental en algún complot. Hizo un gesto con la mano de un modo que podría sugerir el estado general de Gotham. Bruce lo sabía muy bien. Veremos qué encontramos. Jueves 22 de septiembre, 16 horas, aproximadamente, Tim miró fijamente el graffiti, comparándolo con las fotos borrosas que tenía en su teléfono de otros 8 grafitis iguales en toda la ciudad. Los fantasmas de Gótica te observan. Era bastante legible en persona, a pesar de lo que, al parecer, parecía texto de algo generado manualmente. Apenas legible, sí, pero lo suficientemente legible como para ser legible. Dios, Tim estaba cansado. En su teléfono, las fotos se veían mal. Peor que mal. Parecían fotos de Snapchat tomadas por borrachos. Los teléfonos de Wayne Tech tenían la mejor cámara del mercado, él mismo se había encargado de ella, y Tim tenía las manos lo suficientemente firmes como para ser cirujano, incluso con solo 5 horas de sueño. Él no era el problema, ni su teléfono tampoco. Lo cual planteó la pregunta, ¿cuál era el problema? Bruce le había pedido a Tim que investigara esto, y así lo hizo, pero aún así. Inspeccionar los grafitis de Gotham era una misión bastante general. Este nivel de crimen también solía pasar desapercibido para ellos. Claro, hubo una ocasión en que se predijo el regreso del Joker con grafitis, pero fue solo una. A menos que volviera a ocurrir y Bruce simplemente no hubiera mencionado que había un panorama más amplio. Pero sin duda tenía que haber uno. Que Tim no entendiera por qué esto era importante no significaba nada en este caso. Una pequeña y fea parte de Tim se preguntó qué tan importante podría ser en realidad esta misión, insistiendo en que si realmente fuera tan importante, Bruce la habría hecho él mismo.
Pero Tim estaba eligiendo activamente no pensar así. Para Bruce era importante que Tim cumpliera esta misión, y podía dar por hecho ese hecho. Tim lo sabía porque Bruce se había asegurado de que Tim estuviera disponible y le había pedido personalmente que lo hiciera. Le había preguntado: Tim, ¿estás libre esta tarde? A lo que Tim había respondido: ¿tienes acceso a mi agenda, me guste o no? A lo que Bruce, a su vez, había respondido: tienes razón, qué tonto, no tenía por qué haberlo preguntado. Estás tan al tanto de todo, Tim, por eso eres mi favorito, y también por eso no puedo confiarle esta misión a nadie más que a ti. Bueno, no había dicho eso último. Levantó una ceja con aire arrogante ante el sarcasmo de Tim, y luego dijo que necesitaba que Tim hiciera un estudio fotográfico de los grafitis de Gotham y encontrara algo sospechoso, y como Tim era un jugador de Equipodum, eso era lo que estaba haciendo. Era una misión sencilla aunque tediosa, por eso le había pedido a Dick que lo acompañara, pero Dick acababa de enviarle un mensaje. Ocupado, lo siento, emoji de vaquero triste. Bart también estaba ocupado, al igual que Connor, Cass, Step y Duke. Jason había estado de mal humor últimamente y Damian era un gremlin. Babs era una adulta responsable con trabajo, pero técnicamente lo acompañaba de vez en cuando por comunicación. Casi siempre desconectada, pero aún así. La intención era lo que contaba. Y esos eran prácticamente todos los que Tim conocía y con quienes quería pasar tiempo. Así que solo estaban Tim y su teléfono, deambulando por Gotham tomando fotografías como un aspirante a influencer descarriado. Tim probablemente debería estar molesto con todo el asunto, y lo habría estado, normalmente, pero fue bastante interesante. Algunos grafitis eran arte de verdad, sin importar lo que dijeran el departamento de policía de Gotham y los caseros. Pero tarde o temprano, los grafitis, buenos o malos, serían tapados con pintura. Efímeros como la mayoría de las cosas, sobre todo en Gotham. Ojalá hubiera traído su cámara. Una fotografía de arte callejero no era lo mismo que contemplar el arte en sí, pero era casi como archivar la experiencia. Pensándolo bien, probablemente esa era la razón por la que Bruce le había pedido a Tim que hiciera esto. Una forma de darle tiempo para dedicarse a su afición bajo el pretexto de una investigación. ¿Por qué Bruce no podía haber dicho eso sin más? Tim suponía que Bruce lo intentaba, lo cual era algo, pero aún así. Ahora Tim estaba allí con fotos de mala calidad tomadas con el teléfono, de lo que podrían haber sido excelentes fotografías en película, todo porque Bruce no podía decir las cosas como lo hacía la gente normal. Aunque, para ser justos, algunas de las fotos que había capturado hoy eran fotos de grafitis de mala calidad tomadas con el teléfono. Por ejemplo, lo que él llamaba, sin mucho cariño, la serie Ghost of Gotham. Definitivamente no era arte. Aunque, quizás ese era el objetivo. ¿La repetición de la fealdad? No, eso era darle demasiado crédito al creador. No había ningún mensaje. Quienquiera que hubiera recorrido Gotham escribiendo el mismo mensaje una y otra vez sobre fantasmas en texto algo, desde luego no podía considerarse arte, en opinión de Tim. Pero había algo en ello. Alguna cualidad que lo atraía. Quizás porque no se veía bien en su teléfono. O porque las cámaras de vigilancia de Babs, él le había preguntado, aunque ella dijo que estaba ocupada, y ella amablemente había reubicado varias de sus cámaras para decirle que no veía ningún graffiti, pero que al enfocar la cámara a la pared, la cámara fallaba, y era una broma, porque no tenía gracia. Y luego colgó. Había muchas posibles explicaciones científicas, por supuesto. Ninguna, sin embargo, que tuviera sentido para vandalizar los sucios callejones de Gotham. En cualquier caso, era definitivamente sospechoso, y eso era lo que él había venido a buscar. ¿Los fantasmas de Gotham te vigilan? ¿Qué significa eso? Reflexionó en voz alta. ¿Y por qué 9? Nunca había roto del todo el hábito de hablar consigo mismo en voz alta. A veces, su propia voz era la única que oía durante días. Ahora no era así, por supuesto, pero a veces, cuando se encontraba solo, era fácil olvidarlo. Se quedó mirando la pared, considerando si arriesgarse a que Jason se riera de él al preguntarle sobre los artistas del callejón del crimen. ¿Llamas arte a esos garabatos, Timber? O a la ira de Damian al preguntarle su opinión como artista. ¿Crees que me ocupo de un medio tan humilde, Drake? Tal vez Tim debería haber tomado esa clase magistral en línea de Banksy, después de todo. Sus meditaciones, ciertamente, ineficaces, fueron interrumpidas por el sonido de una lata vacía al chocar contra el asfalto. De pie en la entrada del callejón había un niño, mirando fijamente a Tim, paralizado por la sorpresa.
Se sacudió la sorpresa, notó lo que Tim veía, miró el graffiti, volvió a mirar a Tim, entrecerró los ojos y se dio la vuelta para seguir caminando. Tim no necesitaba ser un genio para identificar este comportamiento como altamente sospechoso. Pero sí lo era, y la conclusión obvia fue: ese tipo sabía algo. Tim no tenía más pistas. Una decepción después de un largo día de trabajo. O al menos, 4 horas. Pero ahora había identificado a una persona de interés potencial. Bingo. Hora de hacer algo más interesante que arrepentirse de no haber tomado esa carísima clase de historia del arte callejero y haber dejado la cámara en casa. De todos modos. Paso 1. Localizar al Woody. Disculpe. El niño, que ahora que Tim estaba más cerca vio que no era un niño, pero que tenía una edad más cercana a la de Tim y era más alto que él, se giró para mirarlo. Hola. Vaya. Es bastante mono. Le recordó un poco a Con. Bien. Mantente concentrado. Paso 2. Saluda al punto de interés. Hola. Disculpa la molestia, tengo una pregunta un poco rara, el tipo parecía cauteloso ahora. Buen trabajo, Timbo. Paso 3. Desarmar mediante el disimulo. O la mentira directa. Nada raro. Perdón. Trabajo en el periódico de mi escuela y estamos haciendo un artículo sobre el arte callejero de Gotham, y he visto algunos por ahí. Señaló el graffiti. ¿Sabes algo al respecto? ¿Qué significa o quién lo puso? El tipo entrecerró los ojos. Ojos azules. No exactamente azul kryptoniano, pero sí muy brillantes. Cabello negro carbón, complexión delgada y musculosa como la de un nadador, aunque intentaba disimularlo con una cremallera holgada y varias camisetas. ¿Qué eres, un policía? Tim parpadeó. Me parezco a... No, pero es algo muy típico de policías. Sí, vale. Así que tenía razón. Solo quiero saber sobre el arte callejero. El tipo resopló. ¿Arte callejero? ¿Esos garabatos patéticos? Por favor. No intentes hacerme pasar por policía bueno, no funcionará. Tenía razón, no lo haría. En concreto, ¿por qué Tim necesitaría a alguien que hiciera de policía malo para su policía bueno y así implementar esa estrategia? Y Tim estaba solo. En primer lugar, no tengo edad suficiente para ser policía, no tienes que ser policía para ser policía, ¿sabes? ¿Qué? El tipo negó con la cabeza. Es cierto. ¿Sabías que a veces la policía permite que menores salgan del reformatorio obligándolos a intentar engañar a la gente para que infrinja la ley? ¿Qué? Sí. Los obligan a ir a restaurantes y pedir alcohol siendo menores de edad. Al menos lo intentan. Si al camarero se le olvida pedir identificación, bueno, se va la licencia de alcohol del restaurante. A menos que le paguen a la policía para que se olvide, claro. Tim se arrepintió. ¿De acuerdo? Bueno, no soy policía, y esto no es una operación encubierta, exactamente lo que diría un policía, murmuró el tipo. Tim se dio cuenta de que estaba disimulando. Y lo había hecho bastante bien. Le había llevado un buen rato darse cuenta de que estaba distraído. Así que lo más probable era que este tipo definitivamente supiera algo. Es hora del cuarto paso, retomar el tema de la no interrogación. Por favor. Solo quiero saber sobre el arte callejero. ¿Sabes qué significa? Me parece bastante obvio. Señaló el graffiti con la barbilla. Justo lo que dice, los fantasmas de Gotham te vigilan. Tim volvió a mirar el graffiti, más para ganar tiempo que cualquier otra cosa. Sabía cómo era. Entonces, es hora del paso 5, pedirle al punto de interés que se extienda y explique. Nada provoca más interés en alguien que dar una respuesta segura e incorrecta. Entonces es un comentario social. Similar a la historia te tiene en la mira. El tipo puso los ojos en blanco. Bingo. Uf, claro que eres un chaval de teatro. Pero no. La historia te tiene en la mira trata sobre el futuro que nos mira y nos juzga por, bueno, ya sabes. Esto, señaló con énfasis el graffiti, es más bien como Vivaldi revolviéndose en su tumba porque pusimos el Four Seasons, no sé. Algo que le daría vergüenza ajena. Un video de una tortuga intentando cruzar la calle, o algo así. Ah, eso suena genial, yo lo vería. A Tim también le gustaría ver ese video. Podría hacerlo realidad, si no existiera ya. Seguramente Damián sabía dónde encontrar una tortuga amigable para pedir prestada. Oh. El tipo estaba disimulando otra vez. Vaya. O era mejor de lo que Tim creía, o Tim necesitaba una siesta. O cafeína. Quizás las tres cosas. Paso 6. Retomar el tema de conversación. Parece que sabes mucho sobre arte. No realmente.
Pero como dije, eso no es arte. Entonces, ¿qué es? El tipo arqueó una ceja. ¿De verdad quieres saberlo? Lo pregunté, ¿no? El tipo lo evaluó y pareció tomar una decisión. Bueno, esta es solo mi opinión de aficionado, pero creo que es un imán espectral para proteger a los espíritus débiles y alejar a los codiciosos mediante una combinación de sacrificios de sangre y sigilos fantasmales. Pero quién sabe. Paso 7. Señala lo obvio. Me estás tomando el pelo. ¿Qué? No. Ni hablar. El tipo sonrió. Sus dientes eran muy blancos. Y. Afilados. ¿Un efecto de la luz? ¿Qué le pasa a tus dientes? El tipo dejó de sonreír de repente. Mierda. Tim no había querido decir eso. O sea, ¿los archivas? Está bien si lo haces. Intenso. ¿Por qué seguía hablando Tim? La mirada del chico se dirigió brevemente hacia Tim, como si buscara algo. Tim se preguntó si lo encontró. No, no me limpio los dientes. Son dientes humanos perfectamente normales en una boca humana. ¿Qué frase tan rara? ¿Estás tomando algo? ¿Qué? ¿Como drogas? Ni hablar. Ojalá tuviera una excusa tan conveniente para lo que digo. Aunque quizá debería tomar medicamentos. Pero lo de los sigilos fantasma lo digo muy en serio. Totalmente en serio. En serio. Tim se alegraba un poco de que Dick lo hubiera dejado para ir a investigar narcotraficantes. Todo esto le haría mucha gracia. Si no me crees, vuelve aquí de noche con una cámara y toma algunas fotos. Entonces verás que no bromeo. Y estaba jodiendo a Tim otra vez. Escucha, en fin, supongo que el arte, si es que se le puede llamar así, dice que si murieras y tuvieras que ver lo que pasa en Gotham, querrías quejarte, así que quizá deberíamos vivir mejor. O si no, vaya. Casi fue una respuesta sincera. Era hora de tentar a la suerte mientras el tipo estaba distraído. Bien. Entonces, ¿sabes quién lo hizo? El tipo lo miró con malos ojos. No soy narcisista. Maldita sea. Entonces no voy a caer en eso. Una táctica diferente, quizás. Operación. Compadéceme. Solo intento hacer mi trabajo, suplicó Tim. Esta es la primera historia que me dejan presentar y dirigir yo mismo. Si es un fracaso, me volverán a poner a cubrir al equipo de debate. ¿Sabes lo aburrido que es cubrir al equipo de debate? El tipo entrecerró los ojos. No parecía simpático. Parecía sospechoso. ¿A qué escuela vas? Hora de pensar una mentira rápidamente. Tim conocía las escuelas, no había abandonado los estudios. Academia Gótica. Mierda. Hay más de 500 escuelas secundarias en Gotham, y eligió la que alguien en Crime Alley que supiera de arte callejero odiaría. En algún lugar, los hermanos de Tim se reían de él. Sorprendentemente, el tipo no hizo una mueca de desprecio ni puso los ojos en blanco, como Tim esperaba. Parecía pensativo. Ah, la escuela del niño rico. Ahora lo entiendo. Asintió. Mira, probablemente no les importe lo que signifique realmente, siempre que parezca intelectual y profundo, ¿de acuerdo? Pero, solo diles que se trata de, no sé, de la difícil situación de la clase baja, porque todos nos sentimos como futuros fantasmas. Me importa lo que realmente significa, dijo Tim con toda la sinceridad posible. Ayudó que realmente le importara. ¿En serio? Pues descúbrelo tú mismo. Ese es el sentido del arte. No es que estos garabatos sean arte. En fin, voy a llegar tarde al trabajo, así que buena suerte, supongo. Que no te apuñalen, o podrías convertirte en uno de esos fantasmas que no tienen nada que hacer más que mirar. Hizo un gesto alegre, casi sardónico, y desapareció por la esquina. Tim ni siquiera tuvo oportunidad de saber su nombre, y mucho menos de averiguar cómo contactarlo de nuevo, por medios legales o de otro tipo. Octavo paso. Volver a la mesa de dibujo. O tal vez, si se desesperaba, volvería aquí de noche con su cámara solo para confirmar que era un idiota. Viernes 23 de septiembre, 12:34 am. Exactamente. De alguna manera, Danny pensó que debería haberlo esperado. Allí estaba, en el cementerio, a las 12:34 am en punto, viernes, con sus sospechas confirmadas. La satisfacción de tener razón no lo hizo menos molesto. La lluvia tampoco ayudó mucho. Un reloj. ¡Qué sorpresa! Hola, Danny. Sonrió con serenidad. Clockwork era uno de los pocos fantasmas que llamaba a Danny por su nombre real, en lugar de fantasma. Oh bueno. O bebé Pops. O pequeño de Danny levantó la nota adhesiva verde. Supongo que esta es tu idea de un chiste. Ciertamente pensé que era divertido.
Danny lo recompensó arrugando la nota y lanzándosela a la cabeza de Clockwork. Este la esquivó hábilmente, atrapándola con una mano. ¿En serio, era realmente necesario todo ese misterio para reunirnos o simplemente estabas aburrido? Un mecanismo de relojería zumbaba y flotaba hacia una lápida, rozándola suavemente con los dedos como para bendecirla. Un agradecimiento, quizás, por permitirles usar el espacio como lugar de encuentro. Gotham es una ciudad inusual. Intento no interferir aquí lo más posible, así se llama esto. ¿No interferir? La forma de Clockwork cambió de niño a anciano de una forma claramente significativa. Mejor evitar que el tiempo se congele aquí si es posible. Alguien podría notarlo. Miró significativamente la señal amarilla que iluminaba el cielo, un símbolo de protección para los que estaban en esa ciudad. Los vivos, al menos. ¿Qué va a hacer Batman al respecto? Bromeó Danny. Aún así. ¿Un cementerio? ¿En serio? Un poco obvio, ¿no te parece? Los clichés existen por algo, Danny. Las barreras son delgadas en lugares como este. Es más fácil entrar y salir sin causar problemas. Su sonrisa se volvió maliciosa. Además, no creo que tengas motivos para quejarte, rondando el paso subterráneo de un puente. No vale la pena tirar piedras en casas de cristal. Danny se encogió de hombros. ¿De qué sirve estar medio muerto si no puedes apoyarte en él de vez en cuando? Clockwork inclinó la cabeza en señal de reconocimiento. Me impresiona lo hábil que te has vuelto para encontrar espacios liminales. No es que sea difícil en Gotham. La subestimación del siglo, en realidad. Había microfisuras por todas partes. En los parques, en las escuelas, en cada callejón oscuro, sucio y peligroso, manchado con un historial de crímenes. Que era la mayoría. Danny, hablando de clichés, no voy a permitir que un fantasma enojado aparezca en mi casa gritándome por usar su tumba como reunión social, ¿verdad? No te preocupes. Esta tumba está vacía. Reloj volvió a su forma infantil. Sin embargo, no puedo prometerte nada más. Genial. Cripticismos, como siempre. Algún día Danny se acostumbrará a eso de Clockwork. Probablemente. Tal vez. Entonces. Estás aquí, yo estoy aquí. ¿Qué necesitas de mí? Un reloj se balanceaba en el aire, en silencio, salvo por el reloj en su pecho. Vine a asegurarme de que estás bien. La última vez que hablamos, todo estaba oscuro. Danny suspiró. Se alegró de ver a Clockwork. Extrañaba al viejo fantasma. Era casi el único amigo de Danny de fuera de Gotham últimamente. Danny sabía que probablemente no era solo una visita social. Clockwork era demasiado importante como para arriesgarse a caer en la trampa de Gotham solo para saludar. ¿De verdad viniste hasta aquí solo para ver cómo estoy? ¿No puedes simplemente mirar y saberlo? La observación no lo revela todo. Vaya. Debió de estar preocupado. Bueno. Como puedes ver, sigo coleando. A medias. Ya lo entiendes. Pero a menos que hayas descubierto una manera de llevarme a casa que no logre, y cito textualmente, romper el espacio-tiempo y la mitad de las convenciones de Ginebra, entonces estoy haciendo más o menos lo mismo de siempre. Clockwork asintió, pero no parecía contento. Por suerte, tampoco le dio demasiada importancia. Tu trabajo extra es una opción interesante. Danny soltó una carcajada. Estoy bastante seguro de que solo cuenta como un trabajo extra si te pagan. Lo cual no me pagan. ¿No es el heroísmo su propia recompensa? Ayudar a las sombras a cruzar y poner un par de barreras para mantener alejados a los agresores no es exactamente heroico. Las gafas no se sienten así, sí, bueno. Danny se quedó en silencio, sin ningún destino en mente para esa frase. No es pelear con Nocturne, pero es un trabajo honesto. De hecho, Nocturne me ayudó a contactarte. Claro que sí. ¿El sueño que tuvo esa chica? ¿Acaso su madre murió? Todavía no. Está en coma, sin embargo, y le vendría bien un poco de aliento de su hija, de quien está distanciada. ¿No podías guardarte tu intromisión para los muertos? Pensó. ¿Por qué tuviste que usarla? Podrías haber enviado una mancha fantasma con una carta o algo así. Demonios, podrías haberme enviado un mensaje en mis propios sueños. A menos que Nocturne todavía esté resentido por la última vez que hablamos. Dos pájaros de un tiro, Danny. Sabes que odio los acertijos. Clockwork levantó una ceja. ¿Por qué crees que usé a un humano para contactarte? No lo sé, Clockwork. Es casi la 1 de la madrugada y hoy trabajé doble turno. No estoy en mi mejor momento.
La palpable decepción de Clockwork ante esta declaración habría sido más dolorosa si Danny no estuviera tan acostumbrado a ella ya. Fue para prepararte. Debes aceptar que los muertos no son los únicos que pueden encontrarte. Si los vivos saben cómo buscarte, no podrás escapar tan fácilmente como antes. A pesar del reciente aumento de competencia por parte de los chicos de blanco, todavía no han podido encontrarme. Aún así, enfatizó Clockwork, ¿qué harías si apareciera un verdadero maestro de lo oculto? ¿Como quién? ¿El tipo triste de la gabardina que no para de manipular mis sigilos? ¿El niño rico con una cámara? ¿O alguien como Freakshow? Ah. Así que, quizá Clockwork tenía razón. Bueno, supongo que lo afrontaría como a esos idiotas que no paran de intentar invocarme en su espeluznante sótano de culto. Lo único que estás haciendo es ignorarlos. Danny se encogió de hombros. Hasta ahora ha funcionado. Si aparece alguien más competente, lo averiguaré. No hay mucho que pueda hacer antes de que ocurra. No voy a hacer ningún esfuerzo para ponerme en el radar de Batman. Clockwork asintió como si fuera una respuesta esperada. Los rumores sobre su actitud hacia los metas son exagerados, si esa es tu preocupación. Sí, bueno. No soy exactamente un meta, ¿verdad? Desarrollaste poderes como resultado de un evento traumático. La mayoría de la gente habría muerto por lo que te pasó. Acéptalo, Danny. Eres, como mínimo, meta adyacente. Danny estaba harto de esta conversación. La había tenido tantas veces. Nunca con Clockwork, pero la gente con la que solía hablar de ello ya no estaba allí. Dime, ¿elegiste a esa chica para que sea tu mensajera porque se parece a Jazz? Clockwork le dirigió una mirada que estaba más cerca de la lástima de lo que Danny podía soportar. Quise decir lo que te dije durante el verano, Danny. Volverás a tener familia. También podrías volver a tener amigos si te relacionas con la gente. Danny se raspó el zapato. Él tampoco quería volver a tener esta conversación. La gente que se involucra conmigo solo se ve envuelta en malas situaciones. Estoy bien así. ¿Bien? ¿En serio, Danny? Clockwork negó con la cabeza. Aunque fuera cierto, puedes estar mejor que bien. ¿Podría? Danny no estaba tan seguro. Para mí, esto está más que bien. Clockwork adoptó su forma adulta, con expresión indescifrable. Y aún así no te has dado cuenta. Danny esperó una explicación, pero como siempre, Clockwork no dio más detalles. Eso era algo que Danny tenía que pedir. ¿Notaste que tu negativa a asumir tu otra forma está teniendo efectos? ¿Efectos? Podría decirse que dibujar tu lado fantasmal mientras permaneces en tu forma humana está causando cierta hemorragia. Danny hizo una mueca. Eso suena mal. No es malo. Ni bueno. Es simplemente resultado de tus decisiones. Creí que lo sabías, pero si no, su voz se fue apagando, dejando que Danny completara los espacios en blanco, como siempre. Si no lo sabes, deberías saberlo. La mirada de Clockwork volvió al cielo, deteniéndose en la batiseñal por un instante antes de volver a centrarse en Danny. Tengo que irme. Las barreras se están reforzando de nuevo. Por favor, piensa en lo que te dije. No sé, Clockwork. Dijiste un montón de cosas que, al final, no significan nada. No creo que sea saludable darle vueltas a eso. Clockwork arqueó una ceja, pero no dijo nada. Buena suerte con la siguiente pieza. La necesitarás. ¿Buena suerte? ¿Qué significaba eso? ¿Mecánica, qué? Ah, y Danny. Feliz cumpleaños. Luego, como un suspiro en el viento, desapareció. Genial. Fue un placer charlar contigo, Clockwork. Como siempre, compartes información fantástica. Danny emprendió su solitario viaje de regreso a casa. O a lo que hoy en día se consideraba un hogar. Sin embargo, no estuvo solo mucho tiempo. Rara vez lo estaba en Gotham. Fantasma. Hola, Alex. Alguien está siendo asaltado en la esquina de Mora y la 8 Gorrón. ¿Eso es todo lo que tienes que decir al respecto? Alex era técnicamente más joven que Danny, 13 o 14 años. Pero también llevaba técnicamente muerto más tiempo que Danny vivo, incluso contando los 2 años que Danny llevaba manteniendo una relación casual con el concepto de vida. La juventud de Alex fue una de las razones por las que a Danny le resultó difícil tratar con él. En general, le caía bien, pero siempre le incomodaba recordar la crueldad y la prematuridad con la que se terminaban las vidas. Era solo un niño y lo sería para siempre. La otra razón era la inquietante forma en que la herida mortal de Alex sangraba lentamente. Una línea irregular que le cruzaba el cuello, goteando sangre eternamente.
Eso, sumado a su seriedad y la forma en que buscaba a Danny cada vez que había un crimen cerca de él, era demasiado. Pero se esforzaba por tratar a Alex como él quería ser tratado, lo que en su mayoría resultó ser un hermano menor un tanto molesto. Te lo dije, Alex. No soy un héroe. Alex flotaba en el aire a su lado. Una vez le había dicho a Danny que llevaba tanto tiempo siendo un fantasma que caminar ya no le parecía natural. Danny se preguntó si eso le sucedería alguna vez. En cierto modo lo eres. Un héroe, quiero decir. Pregúntale a cualquier fantasma de Gotham. Danny refunfuñó. Había dicho muchas veces que no hacía lo que hacía por veneración, así que dudaba que repetirlo tuviera algún efecto, pero no era algo que pudiera dejar sin respuesta. ¿En serio? ¿Algún fantasma? ¿Incluso los hermanos Henderson? Alex frunció los labios. Son gángsteres. Su opinión sobre tu heroísmo no vale mucho. Muy bien, ¿qué tal esto entonces? No soy un justiciero. Claro, solo vístete como tal para ir a trabajar. Danny se subió el cuello del abrigo. El otoño en Gotham se acercaba frío y húmedo. Había dejado de llover por ahora, pero probablemente volvería pronto, a juzgar por los truenos. No te veo molestando a los demás empleados de Bad Burger. Lo haría si pudiera, Alex frunció el ceño, pensativo. Y si pudieran hacer lo que tú haces. Eso al menos lo creía Danny. Pero no pueden, ¿sabes? Alex imitó un derechazo cruzado y un uppercut. Sin arriesgarse a morir, al menos. Probablemente. Pero tú no puedes morir, y puedes dar puñetazos. Te he visto con Angela, ¿sabes? Sí, pero eso es algo que me gustaría mantener en secreto, y si voy haciendo el ridículo, no seguirá siendo un secreto. ¿No quieres que nadie sepa que sabes boxear? No me importa si la gente sabe sobre el boxeo, Alex. Ah. Entonces el problema es ser un fantasma del boxeo. Danny casi sonrió. Soy el fantasma del boxeo. Cuidado. No soy exactamente un fantasma, ¿sabes? Mucho menos un fantasma del boxeo. Solo un tipo liminal que sabe boxear. Al menos cuando Angela me lo pide. La misma diferencia, siendo sincero, el boxeo no era su forma favorita de pelear. Su forma preferida de pelear era para nada. Pero la vida, o la muerte, tenía otros planes para él. A Angela también. A Angela le gustaba boxear. Casi hizo que Danny extrañara el entrenamiento de artes marciales que solía hacer con su madre. Nunca se le había dado muy bien, pero era algo que podían hacer juntos y que no se trataba solo de fantasmas. Dejó de entrenar con ella en cuanto se dio cuenta de que la fuerza fantasmal existía. Era demasiado peligroso para él practicar con una persona normal, y mucho menos con su madre. Cazador de fantasmas y científico extraordinario. Rara vez había tenido la oportunidad de usarlo con fantasmas. No seguían las reglas de la gravedad con la suficiente frecuencia como para que las artes marciales fueran de mucha utilidad. ¿Podrías hacerlo de forma invisible?, sugirió Alex. Si necesita mantenerse en secreto, que no es el caso, Danny suspiró. Alex nunca se rendía, Danny se lo concedía. De todas formas, el asalto probablemente ya haya terminado. Alex voló directamente frente a Danny, bloqueándole el paso. Pero sé quién lo hizo. Podríamos rastrearlos, obligarlos a devolver lo que robaron. Quizás asustarlos o algo así. Se cruzó de brazos. No es la primera vez. Estos tipos se están volviendo más atrevidos. Danny rodeó a Alex y dobló la esquina, mirando sutilmente a izquierda y derecha para asegurarse de que no hubiera nadie. Mora y Octavo iban de camino a casa, si no atravesaba paredes para volver a su apartamento. Aunque, dado lo que Clockwork había dicho sobre usar sus poderes en su forma humana, quizá fuera mejor no hacerlo. Hablando de rastrear gente, ¿seguiste a esa chica del parque, Jess? Alex hizo pucheros. Sí. ¿Entonces sabes dónde encontrarla? Sí. Danny esperó. Está al otro lado de la ciudad, ¿vale? Traducción: lejos de los asaltantes. Lo que necesites decirle puede esperar, ¿no? Yo lo decidiré. ¿Dónde vive? Con un profundo suspiro, Alex le dijo: vive al lado de esa tienda de ex en el pueblo. ¿Frases y tonterías? Sí. Danny odiaba ese lugar. Quizás podría esperar hasta mañana, sí. Claro que sí. No es que quisiera ir a una tienda de ocultismo en su cumpleaños. Pero técnicamente ya era su cumpleaños, así que, fuera ahora o esperara a que amaneciera, iría en su cumpleaños de todas formas. Lo que lo decidió fue esto. No quería ir allí en plena noche. Era cuando la gente ocultista solía estar más activa.
Había logrado evitar los cultos y las invocaciones en Gotham, excepto el primero, pero nunca estaba de más ser precavido. Los ocultistas nunca intentaron nada cuando salía el sol. Sí, vale, iremos mañana. Alex sonrió, pequeña y esperanzada. ¿Entonces dejarás de atracar? Danny miró hacia otro lado, sin querer ver el momento exacto en que esa sonrisa se desvaneció. Mira, Alex. Ha sido un día largo. No me apetece hacer justicia extrajudicial con un grupo de asaltantes, ¿vale? Además, si viven por aquí, probablemente estén en la misma situación que la persona a la que acaban de asaltar. La gente no vive en Narrows porque tiene muchísimas opciones. No viven aquí, murmuró Alex. Probablemente, añadió. Mejor no arriesgarse, decidió Danny. Tomaría el tren esa noche. De todas formas, era agotador volverse intangible e invisible a la vez sin transformarse del todo. Y como decía Clockwork, Danny rara vez se transformaba últimamente si podía evitarlo. Alex lo siguió en silencio, haciendo pucheros todo el camino. Llegaron al apartamento de Danny, sin asaltantes a la vista. Alex, técnicamente, también vivía allí, pero entraba y salía con mucha más frecuencia que otros. Dijo que le gustaba observar las calles y fingir que podía hacer algo al respecto. Danny estaba 70% seguro de que lo dijo como una especie de sentimiento de culpa pasivo-agresivo para alentar a Danny a comenzar a luchar contra el crimen como una especie de murciélago. Ahora, se encontraba en el umbral de la puerta de Danny, como si no estuviera seguro de si sería bienvenido. Danny se compadeció de él. Lo siento, ¿vale? Te ayudaría si pudiera, pero no puedo arriesgarme. Alex se encogió de hombros. Estoy seguro de que las víctimas de Gotham comprenderían muy bien tu postura. Las víctimas de Gotham ya cuentan con al menos 9 justicieros que las protegen. Estoy seguro de que mi ausencia no se nota ni se resiente. Alex se encogió de hombros otra vez. Adolescentes, en serio. Mira, eres bienvenido a venir y seguir contándome sobre estos asaltantes, y puedo intentar pasarle sus descripciones a alguien que pueda hacer algo al respecto. ¿Puedes hacer algo al respecto?, murmuró Alex. Pero, continuó Danny, ignorando el comentario, es tarde y es probable que Angela aparezca. Alex hizo una mueca. Creo que me iré entonces. No quiero que Angela vuelva a intentar boxearme. Dejándome sola con su tierna instrucción. Mejor tú que yo. Adiós, fantasma. Espero que la próxima vez te conviertas en el héroe que estás destinado a ser. Con eso, desapareció, asegurándose de tener la última palabra. Mocoso. Danny intentó no dejarse vencer por la culpa. Ya no ayudaba a los vivos. Nunca terminaba bien. Además, Gotham era una ciudad con más justicieros per cápita que cualquier otra. Lo último que quería era ofender a alguien. O que lo apuñalaran. O que lo descubriera la Hugh. O algo peor, y Danny sabía que había peores resultados. Se decía a sí mismo que sus razones eran suficientes. A veces, incluso lo creía. Casi. Viernes 23 de septiembre, por la tarde Dick se agazapó en la esquina de un tejado, justo al lado de la ruina, en la parte mala de la buena zona de Blüdhaven. Es decir, la parte de Blüdhaven más cercana a Gotham. Podía verla brillar al otro lado del agua desde su posición, como un joyero lleno de mentiras y promesas. Pero Gotham no era su problema esa noche. Había elegido ese tejado en particular no porque confiara en que lo sostendría por mucho tiempo, definitivamente no confiaba en él, sino por su ubicación y lo que podía ver desde él. En concreto, daba a la descontinuada fábrica de donas donde una pandilla de Blue Flu intentaba recuperar su lugar en la escena gótica, aunque había sido limitado durante su primer rodeo. Un trueno retumbó a lo lejos. Probablemente llovería pronto. Podía sentir la electricidad en la atmósfera, oler el ozono en la brisa fresca que le alborotaba el pelo. Ojalá el tiempo le acompañara y esperara hasta terminar lo que había venido a hacer. La lluvia y los techos podridos rara vez se llevaban bien. Sabía que no debía destruir esos sueños de la gripe azul él solo. Dick podía hacerlo, incluso sería fácil. Pero estaba allí para obtener información. Y para asestar una paliza. Pero sobre todo información. Era mucho más difícil apalear a un grupo de gente él solo y dejarlos en estado de shock por sacarles información que con un par de manos extra. Uno pensaría que en una ciudad tan plagada de justicieros como Gotham, Dick tendría a su disposición compañeros temporales para esta juerga. Pero Jason estaba ocupado, y había apagado sus comunicadores cuando Dick lo molestaba sobre lo ocupado que estaba, realmente aparentemente, estaba muy ocupado, realmente.
El equipo Badger también estuvo ocupado, aunque Steph se quedó en las comunicaciones para dar comentarios sobre cosas que habrían molestado a Jason si no hubiera abandonado las comunicaciones enojado. El Duque estaba dormido, el murciélago afortunado. De ninguna manera Dick iba a involucrar a Damián, porque se trataba de una redada de drogas y era una noche de escuela. Y Bruce, bueno. Probablemente estaría encantado de trabajar con Dick. Sin embargo, a pesar del progreso que habían logrado, Dick no se atrevía a invitar a Batman a Blue Haven. Quizás era una cuestión de orgullo, pero esta era su ciudad. Isla Barrera. En fin. Estaba Tim, claro. ¿Tenía edad suficiente para una redada de drogas? No. Aunque Dick lo había ignorado un poco ayer, pero no era como si hubiera querido. Por mucho que quisiera, no podía ir a Gotham cuando se suponía que estaba trabajando para pasar tiempo con Tim. Tim lo sabía, ¿no? Quizás Dick debería decírselo por si acaso, y luego compensarlo invitándolo a desmantelar la banda de la gripe azul. Sí, Dick debería llamar a Tim. Probablemente le gustaría trabajar con él. No habían trabajado juntos en un caso de este. No te atrevas, dijo Bugs. ¿Qué? Involucra a Tim. No esta noche. Está dormido. Dick habría preguntado cómo Babs pudo leer su mente cuando estaba en Gotham y no lo miraba, pero tenía cosas mucho más importantes que seguir. Tim está dormido, a propósito. No es peor que el resto de nosotros a la hora de dormir. Sí, pero Tim se acuesta antes de las 8. Deberías revisarlo para ver si tienen nanobots o algo así. Babs tarareó, evasiva. Damián dijo que se comportaba raro. ¿Te refieres a algo más que dormir a propósito? Chasqueó la lengua. Cierto, interrupciones, un rotundo no. Lo siento. Aparentemente, continuó, parecía molesto por algo. Entró y se durmió. Si ha estado durmiendo desde esta tarde, seguro que planea despertarse para salir de patrulla. A menos que tenga un caso de nanobots o no, si lo despiertas para ir a una redada de drogas, te destrozaré el teléfono. Brusco. Sabes que lo haré. Ella lo haría. Si Tim realmente tuviera nanobots, Dick se sentiría, bueno, como un idiota. Además, continuó, tu información no es buena, de todos modos. Fue solo una década de profesionalismo lo que le hizo contener la risa. Me proporcionaste esta información, si mal no recuerdo. Te dije dónde se reúne la banda de la gripe azul estos días. Pero no son ellos los que están detrás de tu nuevo medicamento. Te lo habría dicho desde el principio, si me lo hubieras preguntado. Dick refunfuñó. Otra noche desperdiciada. ¿Cómo lo sabes? Hackeé sus teléfonos y leí sus mensajes. Su gusto por los memes es pésimo, por cierto. ¿Sus teléfonos no están encriptados? Son lo suficientemente inteligentes como para usar cifrado de extremo a extremo, pero no lo suficiente como para reconocer una actualización no autorizada de una aplicación con una pequeña puerta trasera, diseñada por mí. Podía oír la sonrisa en su voz, curvando sus palabras en una satisfacción petulante. Dick probablemente siempre estaría un poco enamorado de Bárbara. Se había diluido en algo manejable, algo diferente de lo que había sido, pero era parte de él y probablemente siempre lo sería. Ya estaba tan acostumbrado que casi nunca lo distraía. Casi nunca. Y no hay ninguna mención de Mezmur entre los memes no tan buenos. Solo que quieren entrar y no tienen un contacto que los presente. Se están esforzando tanto como tú, aunque con mucha menos eficacia. Aún así, incluso un cerdo ciego, y todo eso. Seguiré vigilando por si surge algo en sus círculos, pero hasta ahora, nada. Vaya. Maldita sea. No es que dudara de su razón, pero de verdad esperaba que fueran ellos. Encajaba con su modus operandi, y los síntomas del medicamento eran parecidos a los de la gripe. Pensó que podría ser una tarjeta de presentación. Pero si Babs decía que algo estaba mal, normalmente era mejor confiar en ella. No te desanimes. No todo es una pérdida. Están considerando traer fentanilo de vuelta a Ciudad Gótica, ya que no pueden entrar en la escena de Mezmur. Dick sacó su esgrima con una sonrisa en el rostro. Bueno. Parece que la banda de la gripe azul necesita un buen recordatorio de por qué no hay fentanilo en Gotham. ¿Crees que una rótula lo dejará claro, o debería optar por el doble? Creo que deberías llamar a B para pedir refuerzos. Dick hizo una mueca. Paso difícil. Son solo los Blue Flus. Pan comido. Solo hace falta un golpe de suerte. Por eso usamos Kevlar. Ala nocturna, ¿cuántos estamos mirando? Suspiró, pero dejó el tema. Dick era tan terco como Bruce en casi todo, después de todo. Ahora hay 5 dentro de la fábrica. ¿Solo 5 chicos? No hay problema.
Aunque prefiero la hamburguesa Bat. Suspiró de nuevo. Si te disparan, le diré a Batman dónde estás. Si me disparan, te lo permitiré. Todavía viernes 23 de septiembre, tarde Danny caminó por Gotham Village, recorriendo callejones húmedos y sucios para sacarse de la nariz el olor a incienso de marca desconocida. Él realmente odiaba a los autoproclamados ocultistas. Jess se alegró mucho al saber que su madre no estaba muerta. Le alegró aún más saber que simplemente estaba en coma en el Hospital General de Gotham, esperando a que la despertaran. Nada menos que la propia Jess. Al fin y al cabo, a todos nos gustaba sentirnos especiales. La mayoría no se daba cuenta de que ser especial a menudo significaba que el destino te elige para darte una patada en el trasero, metafórica y a veces literal. No deberíamos haber peleado. Fue una estupidez, explicó Jess, cuyo nombre probablemente no era Jess. Danny no quería preguntar, pero haber crecido en el Medio Oeste significaba que las declaraciones vagas y tendenciosas eran su debilidad. ¿Por qué pelearon? Quería que me hiciera cargo de su tienda de comestibles, y yo quería convertirla en una tienda de velas. Hago velas, dijo, señalando las esculturas de cera que la rodeaban. Que, al parecer, eran velas. Sí. Fue una tontería pelear por eso. Danny se preguntó cómo reaccionaría si le contara que solía pelearse con sus padres por la sensibilidad de los fantasmas y la ética de la experimentación con formas de vida extradimensionales. Probablemente no muy bien. Quizás te dejaría abrir un puesto de velas dentro de su tienda. Como prueba de concepto. Los ojos de Jess brillaron. Es una idea excelente, voz de los muertos. Por favor no me llames así, ella asintió solemnemente. Ya era tarde, más tarde de lo que Danny quería. Había pasado por casa de Jess después del trabajo, aunque no estaba cerca, pero tuvo que esperar a que llegara para hablar con ella. Alex no le dijo si estaba en casa o no, porque estaba molesto por el asalto. Así que Danny había esperado 3 horas. Y entonces Jess quiso hablar de velas, ocultismo, fantasmas, Gotham y un montón de temas triviales durante mucho más tiempo del que Danny había querido hablar de esas cosas con nadie. Sobre todo mientras el incienso barato flotaba en el aire. ¡Qué cumpleaños! Feliz 16º, Danny. Huele a pachulí. Cuando sus sutiles insinuaciones de que quería irse, por favor, no surtieron efecto, finalmente decidió decirlo abiertamente. Bueno, me alegro de haber podido ayudar, pero mejor me voy. Hay fantasmas con los que hablar, espíritus que apaciguar, ya sabes cómo es. Su rostro palideció. Ay, siento mucho haberte entretenido. Toma esto. Le puso una vela roja con forma de pato en las manos. Si la quemas, debería alejar a los malos espíritus. No es que la necesites, pero, es lo menos que puedo hacer. Lo tomó de mala gana. Flota. En el agua. Supongo que definitivamente estaré protegido de los malos espíritus en la bañera. Ella le dedicó una sonrisa tímida. Si alguna vez necesitas algo y puedo ayudarte, no dudes en pedírmelo. Danny dudaría en pedirle algo a Jess, pero simplemente le dio las gracias y se fue. La noche ya se había alargado bastante. Así que Danny vagaba por los callejones, pensando que los gases de escape y la grasa eran una mejor alternativa que el empalagoso incienso que parecía pegarse a su ropa incluso ahora. Debió de usar incienso ritual. Era apestoso y perdurable. O tal vez era la vela que le había regalado. Probablemente debería tirarla, pero si tuviera que adivinar, le había regalado una vela que pretendía vender. Tirarla le parecía una desagradecida. Quizás podría encontrar un buen porche donde dejarlo. Por desgracia, la ruta más directa a casa lo llevaba directamente a través del callejón del crimen. Podría haber regresado volando, claro, pero le preocupaba usar sus poderes tan cerca de las tiendas de ocultismo. Había descubierto que era más fácil resistirse a las invocaciones en su forma humana, y como se encontraba solo de nuevo durante la época de mayor actividad de las sectas, bueno, mejor caminar y arriesgarse a que lo apuñalaran que volar y arriesgarse a una invocación. Era un mal momento para estar solo en el callejón del crimen, pero como Alex le había recordado tan amablemente ayer, no podía morir, de verdad. No fácilmente, al menos. Probablemente estaría bien. Probablemente. Y oye, ya que estaba aquí de nuevo, podría arreglar el graffiti que el rico le había impedido arreglar. No habría interrupciones a esta hora de la noche. Míralo, encontrando un rayo de esperanza. Jazz estaría muy orgulloso. A Danny no le alarmaban los disparos últimamente. No era precisamente un sonido extraño en Gotham, sobre todo cuanto más se acercaba uno al callejón del crimen. Y en el callejón del crimen, prácticamente ruido blanco.
Normalmente, simplemente cambiaba de ruta y consideraba mantenerse intangible el resto de su camino a casa. Aunque estos disparos estuvieran más cerca de lo habitual, no era problema de Danny. Así que el sonido de los disparos no lo alarmó cuando lo escuchó. Se alarmó cuando un cuerpo cayó de una escalera de incendios y aterrizó frente a él con una maldición y un gemido. Se alarmó aún más cuando su sentido fantasma le resonó en el pecho. No se le escapó de la garganta, pero definitivamente estaba allí. No es un fantasma completo, entonces, pero sí alguien en camino a serlo, tal vez. Bueno. No bajo la supervisión de Danny. Corrió hacia la figura, que no se había movido desde que cayó en la pila de cartón y palés destrozados. Nunca era buena señal. Danny se agachó para revisar sus signos vitales, buscar huesos rotos, sangre, etc. Fue entonces cuando comprendí exactamente a quién intentaba ayudar Danny. Caperucita Roja, porque claro que lo era. Bueno, con Caperucita Roja o sin ella, no se estaba recuperando. Danny podía compartimentar lo suficiente como para posponer la crisis para más tarde. Oiga, señor Orr. Intentó. No hay respuesta. El sonido de gritos y botas resonaba desde los tejados. Danny supuso que había una probabilidad considerable de que persiguieran a Capucha Roja. No quería arriesgarse a equivocarse. Entonces, Danny puso una mano sobre el brazo de Red Orr y dejó que la invisibilidad los envolviera a ambos. Momentos después, 3 hombres armados llegaron a la parte superior de la escalera de incendios por la que Red Orr acababa de caer. Dijeron algo en un idioma que Danny no reconoció y luego continuaron. Probablemente, casi seguro, buscaban a Caperucita Roja. Danny esperó un minuto más en caso de que regresaran. Cuando no lo hicieron, liberó la invisibilidad. Ahora, a lidiar con el justiciero medio muerto. Caperucita Roja, ¿me acompañas? Caperucita Roja gimió. Oh, bien. Todavía estoy vivo. Hermano, Batman. No, no soy Batman, lo siento. Es demasiado pequeño para eso. Caperucita Roja jadeó. Una risa abortada, tal vez. ¿Recuerdas lo que pasó? Preguntó Danny. HNG. HM. Eso sonó como un no reticente según el diccionario de Danny del dolor que se oculta mal, tercera edición. Te caíste a lo grande, al estilo Humpty Dumpty. Caperucita Roja se tomó un momento para procesar eso, luego se estremeció como si recordara algo. Recorns, dijo con voz áspera, detrás de mí. ¿Tipos grandes y aterradores con armas? Sí, susurró. Ahora vete a la mierda, o te dispararán a ti también. Entonces, a Caperucita Roja le habían disparado. Danny observó desapasionadamente cómo Caperucita Roja intentaba incorporarse para apoyarse en la pared del callejón. No lo hacía muy bien. Finalmente, se rindió y se desplomó sobre la cama de cartón. Por cierto, se han ido, le informó Danny. Te escondí. Caperucita Roja exhaló profundamente, visiblemente relajado. Oh. Genial. Genial. Quizás Caperucita Roja sufrió una conmoción cerebral. Después de todo, se había caído de 3 pisos. Y le habían disparado en alguna parte. Estoy aquí para ayudarte, continuó Danny, por si no había quedado claro. Estás muy herido. No dijo lo suficientemente malo como para afectar mi sentido fantasmal porque era información imprescindible, y Capucha Roja no necesitaba saberla. Si todo salía bien, se separarían de Capucha Roja sin enterarse de lo cerca que había estado de la muerte. Red Orr se golpeó la cabeza contra las paletas, balbuceando algo que sonaba como no vete a la mierda o vaya, gracias, ciudadano al azar, aprecio la ayuda. Dijera lo que dijera, dejó de resistirse cuando Danny le puso una mano firme en el pecho y lo sujetó. Danny se estremeció al sentir de nuevo el sentido fantasmal a medio formar que lo sacudía por dentro. Este tipo es como tú, decía. Diferente, pero igual. Entonces, Eso fue diferente. Algo para compartimentar y reflexionar después. ¿Qué demonios? Susurró Caperucita Roja. Supongo que él también lo sintió. No te preocupes por eso. Danny tuvo cuidado de no mirar al corro de sombras y fantasmas que los observaba, todos irradiando preocupación. Caperucita Roja debía tener un corazón de oro en su interior para tener una camarilla de espíritus tan leales siguiéndolo. Una sombra particularmente valiente se acercó flotando. Ayúdenlo, dijeron. Por mucho que las sombras dijeran algo, al menos. Danny habría dicho que lo intentaba si Capucha Roja hubiera seguido inconsciente. Sin embargo, nunca hablaba con los muertos donde los vivos pudieran oírlo. Solo esperaba que sus intenciones fueran obvias.
Entonces, ¿debería llamar a un hospital o no hay manera? No hay hospital, dijo Caperucita Roja arrastrando las palabras. Danny lo respetaba. Pero no estaba seguro de poder solucionarlo él mismo. De acuerdo. No hay hospital. ¿Hay alguien más a quien pueda llamar? Demasiado lejos. Llevo un botiquín en el cinturón. Danny casi se rió. No soy precisamente cirujano, amigo. Saca los fragmentos de bala, Dick, por Dios. Dormiré un poco. Oye, estoy tratando de salvarte la vida, no me llames idiota. Hazlo. Ese corazón de oro debe estar enterrado muy, muy profundo. Danny no era cirujano, pero tenía poderes fantasmales. Probablemente podría recibir algunas balas. Un poco de invisibilidad, un poco de intangibilidad, quizás. Debería ser fácil. Se había cosido a sí mismo bastantes veces. Probablemente era lo mismo que coser a otra persona, ¿no? Bien. Está bien. Quédate quieto. Había mucha sangre. Al abrir la chaqueta de capucha roja, Danny comprendió por qué. Era una herida en el estómago. Le habían disparado ahí. Parecía que alguien le había disparado repetidamente en el mismo lugar hasta que atravesó la armadura de su traje. Maldita sea. Alguien quería que Caperucita Roja muriera. Querían que fuera lento y doloroso. No hay tiempo para pensar en eso. ¿Y cómo terminaste así? ¿Por fin alguien cumplió su promesa de hacerte un agujero en el culo o algo así? Capucha Roja gimió. Terroristas, GNN. De verdad que no me gusta que les interrumpas el tráfico de armas. Danny chasqueó la lengua. Los terroristas de hoy en día no saben qué les conviene. Mientras hablaba, Danny hizo que su mano se volviera intangible y parte del estómago de Capucha Roja invisible, concentrándose solo en la materia orgánica. No fue muy difícil. Aplicar sus poderes a las personas siempre había sido más fácil que aplicarlos a los objetos. Efectivamente, allí estaban los fragmentos de bala, destrozados en una cantidad alarmante de pedazos pequeños y retorcidos. ¿Al menos diste lo mismo que recibiste?, preguntó Danny, tomando los fragmentos. Pues sí. Caperucita Roja respiró hondo. No pensé que, joder, lo aprobaras. Quiero decir, asesinar es malo, pero ya no matas, ¿verdad? Sabes que intento no hacerlo. Pero que se jodan esos tipos. Danny se rió entre dientes. Era un poco surrealista. Sí, que se jodan esos tipos, seguro. Probablemente estén planeando una guerra biológica o algo igual de nefasto y diabólico. Caperucita Roja exhaló con fuerza por la nariz. Se escaparon. La próxima vez los atraparás. Aunque, si te da igual, preferiría que no murieran dentro de la ciudad. ¿Por qué? Porque fantasmas, claro. Red Dog no dijo nada. ¿Se había desmayado otra vez? Danny esperaba que no. Necesitaba concentrarse, y no podía preocuparse por lo grave que sería que Red Dog se desmayara con una posible conmoción cerebral. Además, Danny debería tomar una clase de medicina si quería volver a hacer esto. Lo cual no quería, la verdad. Bien, concéntrate. La reacción del ectoplasma de Red Dog ante Danny fue inusual. A diferencia de lo que Danny había pensado al acudir, esta situación no era nueva. El ectoplasma de Red Dog era demasiado estable, demasiado unido, para ser reciente. También era semisalvaje, a falta de una palabra mejor. Le picaba las manos a Danny, poniendo a prueba su determinación. Tranquilízate, pensó. Estoy ayudando. No se calmó, pero sí dejó de resistirse. La sospecha fue lentamente reemplazada por la intriga. Poco a poco, Danny encontró y extrajo la metralla. El trabajo fue lento, pero prometedor, una vez que el ectoplasma se relajó. Cuando Danny estuvo satisfecho de haber encontrado todos los fragmentos de bala, se concentró en la herida que aún sangraba lentamente. ¿Qué estás haciendo?, gimió Caperucita Roja. Ah. Entonces no te has desmayado. Bien. Te estoy salvando la vida. Como me pediste. Miró a Danny un buen rato. O al menos, giró la cabeza con el casco hacia Danny. Parecía que lo estaba mirando. Tú no eres Dick. No. Solo soy el imbécil que decidió ayudarte. Eso le ganó a Danny una risa y un gemido de dolor. No te rías durante al menos 3 semanas, ordenó Danny, rebuscando en el cinturón de Capucha Roja hasta encontrar el mencionado botiquín. Te dispararon en el estómago. Lo sé. Estuve allí. Danny sonrió, enhebrando una aguja con hilo de sutura. Bueno. No hay mejor que te jodan que sobrevivir, ¿verdad? Por supuesto. Volvió a gruñir y un chorro de sangre brotó de su herida. Mierda.
No creo que tengas analgésicos en el botiquín. Danny sabía por experiencia lo mal que estaban los puntos sin anestesia. De todas formas, no me sirve, dijo Caperucita Roja. Acaba con esto de una vez. A Danny le preocupaba que Capucha Roja perdiera sangre demasiado rápido como para que los puntos fueran importantes. ¿De verdad necesitas un hospital, amigo? Y una transfusión de sangre, probablemente. Estoy bien, dijo con terquedad. Empieza a coser. Mandona, dijo Danny. Por favor, no me pegues. Seguro que esto va a doler. No lo haré. A los que les gusta son los de aguas profundas. Danny no sabía qué eran las aguas profundas, pero probablemente era buena idea no dejarse llevar demasiado por la lógica de un hombre desangrándose en un callejón. Danny empezó a coser. Era diferente a coserse él mismo porque no sentía dolor. Se cubrió la mano con una fina capa de escarcha, con la esperanza de calmar el dolor. Frío, murmuró Caperucita Roja. Danny esperaba que solo fuera por electrohielo y no una señal de un inminente colapso corpóreo. Ese fantasmal, igual pero diferente, recorrió a Danny de nuevo, y su hielo vibró al reconocerlo. Le dio una idea. Claramente, Capucha Roja ya tenía ectoplasma unido a él, lo cual era preocupante, pero Danny no podía permitirse pensar en ello en ese momento. ¿Qué era un poco más? No era tan diferente de lo que Danny hacía con los fantasmas de la ciudad. Caperucita Roja no era un fantasma, todavía. Pero si Caperucita Roja tuviera algún tipo de relación con los fantasmas, Danny podría ayudarlo. Esto debía ser lo que Clockwork había estado insinuando. Maldito sea él y sus comentarios crípticos. Vale. Tranquilo. Voy a intentar algo. Se concentró en acumular ectoplasma en sus manos, dejándolo entrar en la herida de Capucha Roja. Curar, reparar, limpiar, pensó. Pensar en su ectoplasma no siempre funcionaba para que éste hiciera lo que él quería, pero la muerte a medias no venía precisamente con un manual de instrucciones. Ni siquiera con la mitad de uno. Por suerte, pareció funcionar. El ectoplasma de Danny adquirió un tono más cálido, filtrándose en la herida de Redwood y cosiéndola. El ectoplasma en el organismo de Redwood lo absorbió con avidez. Sin embargo, cuanto más tiempo Danny mantenía las manos allí, más lesiones notaba. Capucha Roja era un desastre por dentro. Su cultivo ectoplásmico rebosaba de dolor y toxicidad. ¿Cómo seguía funcionando? A Danny le dolía solo imaginar vivir con tanta confusión interior. Alguien había querido hacerle daño a Capucha Roja. Alguien que sabía que se había fusionado con ectoplasma, probablemente. Eso era alarmante en varios sentidos. Sobre todo porque significaba que alguien en Gotham tenía los medios y el motivo para dañar a las entidades ectoplásmicas. ¿La GW? ¿Cazafantasmas independientes? ¿Quizás la Liga de Asesinos? Pero Danny no podía centrarse en el quién o el por qué en ese momento. Tenía un problema ante él, y era un problema que podía solucionar. Extrae el dolor, guió su ectoplasma. Sana, limpia, repara. Poco a poco, extrajo las toxinas, igual que los fragmentos de bala. Empezó a sentir un poco menos de fiebre, pero no era perfecto. Probablemente dejaría cicatriz. Pero al menos Caperucita Roja no moriría. Con suerte, ahora su propio ectoplasma podría filtrar el resto del lodo, dado que no estaba jugando al triaje con las muchas heridas graves de su anfitrión. Listo. Casi como nuevo. No te recomendaría hacer nada demasiado extenuante durante una semana, pero no soy tu madre. Gracias a Dios, murmuró Caperucita Roja, incorporándose. Se tocó la herida cicatrizada e hizo una mueca. Oye, no hagas eso. Te sentirás un poco raro. Un par de días. Solo hasta que el ectoplasma se integre en tu sistema. Tienes suerte de que sea donante universal. Se suponía que era una broma, pero nadie se rió. De todos modos, Caperucita Roja no lo escuchaba. ¿Qué carajo? Susurró. También tienes suerte de que me hayan herido suficientes veces como para saber primeros auxilios básicos, o no estarías aquí, balbuceó Danny, nervioso ahora que Capucha Roja estaba despierta. Oh sí, pero esta conversación sería muy diferente. Más del tipo bienvenido a la no muerte, y aquí tienes tu paquete de bienvenida. Caperucita Roja lo miraba de nuevo. ¿Qué eres? Grosero. Acabo de salvarte la vida. Convocaste agua del pozo en tus manos y la vertiste dentro de mí. Ah, eso fue ira. Genial. ¿Preferirías que te dejara morir? Quizás debería haberlo hecho si este es el agradecimiento que recibo. ¿Qué hiciste? Preguntó Capucha Roja entre dientes.
Tanteó el suelo, buscando algo. Ah, su arma, pensó Danny, mientras la mano enguantada de Capucha Roja se cerraba alrededor de la pistola abandonada. Así que... quizás esto no era lo que Clockwork había querido decir y Danny la había cagado irremediablemente esta vez. Pero no iba a quedarse sentado viendo cómo alguien se convertía en un fantasma cuando podía hacer algo al respecto. Capucha Roja aún no le apuntaba con el arma, pero Danny no estaba seguro de cuánto duraría. Levantó las manos, demostrando lo inofensivo que era. ¿Lo ven? No representaba ninguna amenaza. Mira, ya tenías algo de ectoplasma. Solo te di un poco más, ¿de acuerdo? ¿Ectoplasma? La cosa verde. Dios mío, ¿acaso Capucha Roja se daba cuenta de que tal vez había muerto en algún momento del pasado? Si no, Danny no quería ser quien se lo dijera. Estabas completamente jodido, ¿sabes? A nivel celular. Solo una herida superficial. Sí, iba a estar bien. Genial. Un comediante. Caperucita Roja se estaba hurgando la herida otra vez, a pesar de las instrucciones de Danny de que no la tocara. Murmuraba cosas para sí mismo. Algo sobre Lázaro y el agua del pozo. Compadeciéndose de él, Danny añadió: mira, amigo, tengo una situación parecida a la tuya, solo que, más extrema. No es para tanto. Ni siquiera tienes un núcleo fantasma. Si eres como yo, entonces es un gran problema, murmuró Caperucita Roja. Danny no tenía nada que decir al respecto. Sobre todo porque Capucha Roja tenía razón. Y una pistola. Varias pistolas. Danny se estaba dando a sí mismo un regalo de cumpleaños. No tengo que lidiar con eso hoy, gracias. Pero al menos Red Dot parecía más tranquila. O distraída, al menos. ¿Quieres conservar las balas que te saqué? Ya sabes, como recuerdo de cuando casi morís otra vez. Las palabras apenas habían salido de la boca de Danny cuando Capucha Roja le arrebató los fragmentos de la mano. Quizás había una oportunidad. ¿Te gustaría también esta vela con forma de pato? Flota. La agitó suavemente en el aire. Luego, para convencerla, añadió: te hará sentir mejor. ¿Llevas estas cosas contigo? A veces, mintió Danny. Los cascos no transmitían mucha emoción, pero si Danny tuviera que atribuir una emoción a la inexpresividad de Capucha Roja, la habría calificado de dudosa. ¿Se supone que debo bañarme con él? Se supone que hay que quemarlo. Pero bañarse con él no haría daño. Probablemente. Danny esperaba que no. Supuestamente aleja a los malos espíritus. Vete a la mierda, no, no lo es. A pesar de sus palabras, también cogió la vela de pato. Un punto para Danny. Cree lo que quieras. Me voy. Ha sido una noche larga y agotadora. No te mueras. Tu fantasma es alguien con quien definitivamente no quiero lidiar, sin ofender. Danny se levantó e intentó irse, pero Capucha Roja lo agarró del brazo. Genial. Simplemente genial. Justo lo que quería. ¿Quién eres, niño? Bueno. Mejor un quién que un qué. Solo un ciudadano cualquiera y preocupado. Mentira. Me hiciste algo. Danny se acercó. Te salvé la vida y te sané. Ahora, por favor, suéltame, o te obligaré. Sorprendentemente, lo hizo. Danny no se quedó para ver si Caperucita Roja cambiaba de opinión. Este había sido, muy posiblemente, el peor cumpleaños de su vida. De la existencia. Lo que fuera. Fue cuando Danny se estaba quedando dormido cuando se dio cuenta de que en realidad nunca había arreglado el estúpido graffiti. Soltó una larga maldición, solo por la satisfacción de decirla, e hizo nota mental de volver a decirla en su camino al trabajo por la mañana. Debería volver a arreglarlo esta noche. Lo sabía. Solo estaba cansado. Se merecía dormir bien después de todo. Sí. Estaría bien dejarlo hasta mañana, probablemente. Buena suerte con esta noche.